Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, pues hoy es 28 de junio del 2014. Reciban ustedes un abrazo fraterno, un ósculo de paz y amor a todos ustedes, sus seres queridos, todo lo que tengan por ahí. Yo sigo peleándome aquí, como es mi costumbre, con todo lo que yo tengo aquí a la mano, pero ahí estamos. De repente yo agarro y digo, ya funciona todo esto, y de repente algo siempre pasa. Pero bueno, un poco de lluvia en la mañana nos tocó, y ahorita bueno, pues ya está el sol. Pero bueno, los cambios de temperatura. Saludamos a Tres Valles, Puebla, Distrito Federal, donde quiera que ustedes se encuentren. Pues ese fraternal saludo, por supuesto, ténganlo ahí. Estamos tratando el tema de la autoestima, como es nuestra costumbre. Lo tratamos y siempre lo seguiremos de estar tratando, porque bueno, es muy fácil siempre para todos nosotros estar escuchando. eh, tengo una autoestima baja. Y bueno, en estos días nosotros quisimos hablar un poco con el Nuevo Testamento, precisamente para que nos diéramos la gran oportunidad de, de ver que la autoestima va mucho más allá de lo que comúnmente nosotros creemos y decimos. Ayer, platicando con uno de los muchachos allá en el oriente, bueno, estaba yo totalmente poniendo muchísima atención como cada rato decía él, y uno que tiene la autoestima baja, y uno que tiene la autoestima baja. Bueno, es que déjenme decirles, para todos nosotros nos hemos enfocado a hablar la autoestima alta, la autoestima baja, como siempre les he estado sugiriendo que pongamos atención en esas palabras. Y cuando nosotros va pasando el tiempo, no nos damos cuenta que hay cosas que me le empiezo a creer. El problema de nosotros como seres humanos es que nos hemos creído ya muchas cosas. Eso es efectivamente lo que sucede. Hablar de la autoestima es muy profundo y no tomarlo a la ligera. Yo me meto hace rato ahí a las redes sociales, y bueno, pues la verdad yo me quedé así y dije, bueno, pero la persona que escribió ahí, me dio mucha risa lo que ella puso. Y nada más imagínense que está el señor que se hace llamar, o le llaman, la verdad no lo sé, el brujo mayor, y está diciendo que va a ganar México con la mínima diferencia. En el momento que esta persona está diciendo eso, yo quisiera que nosotros nos diéramos la oportunidad de poder entender si eso es la autoestima. Porque para el término de muchísimas personas, siempre estamos, les digo, diciendo tu autoestima ya madura, y quién sabe qué tantas cosas decimos. Esta persona está hasta en el video, está ahí grabado, y él está diciendo que México va a ganar por la mínima diferencia a Holanda. Y entonces, ¿eso cómo se toma? Eso es tener alta la autoestima. Esta persona tiene alta la autoestima, que se atreve a decir eso, y las personas que se la creen, ¿cómo es esto? ¿La tienen baja también? Porque hay una realidad. El término autoestima, de veras que se está tomando así como los fracasados son los que tienen baja la autoestima, ¿eh? Y no nos damos cuenta que es muy profundo. Es muy profundo. Yo reitero, televisión, radio, periódico, donde sea, y ahí están las pláticas, ahí están las grandes charlas,
Y bueno, ¿qué es entonces la autoestima? Decíamos, si ustedes vieren todo lo que estoy haciendo, estoy tirando todo y nada más por tentón. Eso es lo único que ocasioné ahorita, tiré todo. Bueno, como pueden darse cuenta muchos, esto es en vivo. Y entonces, bueno, el relajito que me acabo de echar aquí es buenísimo. Pero ahí estamos. Hasta moví la cámara y todo eso para que vean. Entonces, ¿cómo podemos estudiar la autoestima y desde qué punto de vista? Y seguiremos hablando y hablando. El estudio de la autoestima tendrá que ver algo con los sentidos. El estudio de la autoestima tendrá que ver algo con la mente, con las formas mentales, a la hora de que creamos un pensamiento. Porque les digo, cualquier cosa que nosotros como sociedad cataloguemos que está mala o que una persona está haciendo algo malo, tiene baja la autoestima. Ni negociamos la ley del karma, ni la ley del renacimiento, ni la ley de los ciclos. Ayer comentaba yo allá en el reclusorio Oriente de una pregunta que me hizo un muchacho sobre San Judas Tadeo. Y le dije, déjeme investigar, le digo, porque la verdad no me sé la historia. Y llegué y le comenté esto a estas personas. Y un muchacho que, bueno, él sí sabía la historia, me empezó a estarla platicando, me empezó a estar diciendo, todo muy interesante. Pero me llamó mucho la atención cuando él agarró y dijo, es que en el momento que le sucedió esto, eso fue la muerte física, y después le vino entonces la reencarnación. Y le dije, a ver, espéreme, fíjese lo que usted está diciendo, le digo, la palabra reencarnación. Sí, dice, es que así está, dice, ahí dice, le vino la reencarnación. Y entonces volteé y le dije a todos, le digo, a ver, ¿por qué si él está hablando de San Judas Tadeo y ya habla que tuvo una reencarnación, ¿por qué no le debaten? ¿Y por qué cuando yo les digo que preparen su próximo nacimiento, porque van a volver a nacer, entonces sí me debaten y me empiezan a estar diciendo que si a mí me consta? A ver, ¿por qué no le debaten a él? Como todos ustedes creen en San Judas, eso sí lo aceptan. Y yo se los digo y me dicen que no. ¿Cómo es esto? Y entonces seguiremos nosotros poniendo ejemplos y ejemplos cómo aplicamos el término de la autoestima, con quién y desde el punto de vista de quién. Lo que sí es importantísimo es que nosotros nos demos la oportunidad de estar repasando y repasando y repasando cuál fue mi actitud y postura si tuve hijos cuando ellos eran niños. Muchos papás tienen la creencia que mi hijo está bien, no le pasa absolutamente nada, está trabajando, lo mandaron para allá, se tuvo que ir a tal lugar, está aquí, se tuvo que ir para allá, y no me doy cuenta que algo está sucediendo con esa autoestima también. Y lo tomo a la ligera, lo tomo tan fácil. No, pues es que no le ha interesado casarse. ¿Realmente no le ha interesado casarse o hay un problema de autoestima más oculto por ahí que no tenemos ni la menor idea?
¿Por qué es esto? Porque la misma edad que tengamos nosotros, estamos manifestando esos problemas de la niñez si no hemos tenido la oportunidad de estarlos negociando, de estarlos observando. Creemos de veras que el tema de la autoestima es poner en las redes sociales palabras bonitas, imágenes bonitas, frases bonitas de su santidad el Dalai Lama, de un escritor, etcétera. Algo está sucediendo. Y el tiempo va a pasar, por supuesto, 40, 50 años y se empiezan a reflejar grandes problemas que tenemos. Y no nada más de esta edad. Empezamos a tener 60, 70 y tantos años y los mismos problemas de identidad vamos a estar teniendo. Toda esa identidad que yo ando buscando desde la niñez, puedo tener 70, 77 años y me voy a enfrascar todavía en busca de esa identidad, pero como pues aquí ya estoy en el término de me vale porque pues ya me queda poco para continuar, sí, entonces empiezo a decir, a mí ya no me van a cambiar, yo ya soy así. Y empieza uno a darse cuenta en el gran error que está uno teniendo. Primero debemos de estar eh, totalmente no convencidos, no encuentro la palabra, porque aquí todavía no puedo estar yo convencido, no encuentro la palabra, pero como dijera yo, tengo que estar primero observando, sí, tengo que estar primero observando mi desenvolvimiento de 0 a 7 años. Ese, esa observación, si pudiera yo tenerla, por supuesto, de 0 a 7 años, es importantísimo. Es muy, pero muy importante esa observación. Como nosotros crecemos en el ámbito familiar, me voy al trabajo, regreso y ahí están en el Face, vamos a hacerle publicidad a eso, y ahí están nuestras amistades cuando están cumpliendo años y como los hijos le están diciendo, es que eran puros gritos, puros regaños, puros enojos, y córrele para aquí, córrele para acá. Vean el daño. ¿Qué edad tiene su hijo y cómo? Y el hijo no lo está diciendo de broma, ¿eh? Lo está diciendo tal y como él lo vivió con esa violencia. Y nunca de veras nos vamos a dar cuenta del daño tan grande que hacemos a un niño en esa época. Es muy fácil también, por supuesto, agarrar y decir, el libro aquí dice que de 0 a 7 años o de 8 años más o menos, la infancia del niño es importante. No, decirlo es importantísimo. Pero cuando uno empieza a escuchar las narraciones de los graves problemas que han surgido en ese ciclo, es para reflexionar severamente. ¿Cómo por un lado le puedo decir yo a un niño que tenga confianza cuando yo mismo se la estoy destruyendo con todo? Después están involucradas muchísimas leyes que yo desconozco.
totalmente que yo desconozco. Si nosotros tuviéramos un poco más de cuidado y de poner atención en nuestros poderosos sentidos y la importancia que tienen esos sentidos en el desenvolvimiento del ser humano, tendríamos mucho cuidado. Una sarta de majaderías, pero una sarta de majaderías, refiriéndose al niño. Les digo que si soy de Veracruz, se vale. Y que si soy mayor, se vale. O sea, el maestro Moria en uno de sus libros dice, esas son flechas que se van directo al cuerpo etérico y el daño al cuerpo etérico es irreversible. Y quiero yo imaginarme que como el niño va a crecer y se le va a olvidar, eso es el síndrome del avestruz, eso es lo que yo voy a pensar. Y, y es muy fácil luego también agarrar y decir, ese niño es como una esponja. Todo lo que él está escuchando y todo lo recibe. Esto como, no, pues eso sí es muy interesante. Pero no nos damos cuenta que también en esta parte de lo que estamos platicando de la autoestima están estos espejismos. Entonces, estar diciéndole al niño que no sea tan violento, que hay que controlar su violencia, me pongo a ver el fútbol, grito, alzo, pataleo y qué sarta de majadería suelto, y el niño observa todo eso y lo guarda. Cuando tenga por ahí 21 años, va a repetir todo. Y ya no le doy importancia, por supuesto que ya no le doy importancia. Porque como nosotros, cuando hablamos nada más de la autoestima, hablo de mi persona, entonces no tengo esa conciencia grupal, no me doy cuenta del daño y las formas mentales que estoy generando en ese ámbito donde yo esté. Y después, pues por supuesto, las historias no las sabemos. No podemos nosotros agarrar y decir nada más a la ligera es lo que les estoy diciendo. Hay muchas personas que precisamente por una baja autoestima, como le llaman psicológicamente, terminan las carreras porque tienen una competitividad hacia todos y un complejo de inferioridad espantoso, que lo único que yo hago es estar compitiendo. ¿Por qué? Porque me quitaron mi identidad, perdí mi identidad y nadie se ha preocupado en decirme mi identidad. Se separan los papás, como dicen luego, mi papá es alcohólico, mi papá era drogadicto, mi papá robaba, todo lo que ustedes quieran. Todo eso es como dicen, ese niño esponja. ¿Por qué? Sencillamente porque no tenemos una persona que realmente nos vaya guiando, que nos vaya diciendo por dónde tenemos que estar caminando. Le apostamos todo, si soy muy religioso, a que vaya yo a misa y el sacerdote me va a orientar. Y ese niño luego empieza a escuchar que el sacerdote, no, pues es lo mismo que yo. Y me empiezo a meter entonces en problemas. Otro de los problemas, empezamos a imponerle X, y si no es con el sacerdote, pues entonces vas con el otro, con el pastor, y el niño empieza.
ya de por sí no tiene su identidad, empieza a tener una rebeldía espantosa. Pero los papás, porque es el síndrome del avestruz, es que yo tengo que trabajar, que querías que hiciera yo, tengo que trabajar y todo eso. Esa es la importancia que nosotros debemos de estar haciendo a que un joven en su adolescencia o ya a los 21 años, etcétera, tenga la oportunidad de ir con una persona profesional para que tenga la oportunidad de saber realmente su capacidad para el matrimonio. Y luego que tengan la oportunidad de orientarlos si realmente es conveniente que en ese momento puedan tener un hijo. No responder nada más, como dice el maestro, al instinto animal y traer hijos nada más porque sí, porque los problemas no sabemos la historia. Y después, pues por supuesto que ya no, no tengo idea, no sé cómo terminar el problema. Por un lado tenemos ese niño callado, ese niño que por supuesto nunca me va a decir que no, pero me va a decir, o sea, no me dice nunca, nunca me dice no, porque evita un conflicto, evita una confrontación, porque ha recibido tanta violencia que los padres no se han dado cuenta de ello. Entonces el niño es más fácil, él ha aprendido a negociar. ¿Me puedes hacer esto? Sí, porque ya sabe que si le dice que no, vienen los grandes problemas. ¿Qué sucede cuando son más grandes? Pues me late irme a vivir yo solo, por supuesto. Fíjense nada más en lo que va ocurriendo poco a poco, todo porque no he tenido la gran oportunidad de estar viendo realmente qué es la autoestima. No tengo tiempo para ella. No tengo esa capacidad de ir internamente. Por eso hemos estado preguntando que si la autoestima es fe, y si no es fe, entonces ¿qué es la fe? Porque si por un lado no le hago caso a la autoestima y le pego a lo de la fe, al Dios dirá, entonces ¿qué es la fe? Hemos tenido la oportunidad con estos muchachos de escuchar historias de un reclamo espantoso que por supuesto tienen toda la razón. Y cuando empieza uno a darse cuenta, dice uno, si no el 100%, no sabría yo decir el porcentaje, pero todos los niños han sufrido sobre lo mismo. Alzan la mano para decir aquí estoy, existo, y los papás no los ven. Que reitero que porque tiene que trabajar, porque si no, la renta, la comida, el vestido, etcétera, etcétera. Y el otro que porque es alcohólico o drogadicto, lo que quieran. Pero el niño alza y alza la mano y no le hacemos caso. Llegamos a la juventud, adiós identidad, pues no la tengo,
No tengo, por supuesto, una seguridad. Claro que no la tengo porque nadie me ha dado esa seguridad. ¿Cómo quieren que yo tenga una seguridad? Me llega mi primer novio, mi primer novia, y no lo quiero ya soltar. Ahí me caso, ahí me quedo, porque tengo miedo a la inseguridad. O sea, es mi seguridad. La muchachita, falta de papá, se casa, pues es su papá. No, pues no va a querer perder nunca esa seguridad. Y se vienen situaciones después espantosas. Nosotros lo que tenemos que estar haciendo es un, un plan, un, una idea, no sé cómo se le quiera decir, que cada quien, de acuerdo a nuestras posibilidades y todo eso, tendríamos que estar haciéndole un poco más de, de caso a esta parte de la autoestima. Claro, estoy hablando de la autoestima de la parte de Occidente, porque todos los libros, todo lo que vienen los maestros y nos dicen, pues se sabe precisamente que el problema de todo esto es adentro. Y es algo que a nosotros se nos ha olvidado. Pero severamente se nos ha olvidado que tenemos un problema ahí adentro. Dice aquí, autoestima es la capacidad de desarrollar y de experimentar la existencia, conscientes de nuestro potencial y nuestras necesidades reales, de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros para lograr objetivos. Pero nosotros volvemos a reiterar, para poder amarnos nosotros mismos, tengo que estudiarme primero quién soy. Llegar a esa gran conclusión de que soy un Atman, que soy una mónada, que soy ese yo superior, que soy esa alma, y que de ahí va a partir precisamente todo lo que yo pueda imaginarme. Porque si nosotros no le damos una breve explicación al niño y al niño le empezamos, ahí está la inseguridad de las mamás. El niño por supuesto que tiene que levantarse a caminar, es una ley. Y la mamá tiene tanto miedo que camine, lo zambute a la andadera. No se vaya a caer, ahí están mis miedos. ¿Qué le estoy dando a ese niño? Una inseguridad. El opuesto, ni caso le hago y el niño se levanta y se da unos porrazos. Ahí están los opuestos. ¿Cómo queremos entonces que cuando estos dos niños estén grandes, uno con una inseguridad espantosa porque tanto apapacho, el otro como nunca le hicieron caso, pues le vale todo? Está tan acostumbrado que es una piedra a la hora de caminar. Y nosotros seguimos precisamente sin poder entender por qué es importante que le hagamos caso a lo que está ahí adentro. Es como he estado platicando con las muchachas y los muchachos y les digo, vamos a leer la Biblia, pero desde el punto de vista de que aquí hay un maestro espiritual. Quitemos el dogma religioso y quitemos el dogma filosófico. Es un maestro espiritual donde este maestro espiritual me dice qué es lo que yo tengo que estar haciendo. Pero como maestro espiritual. Entonces, tampoco se trata de decirle al bebecito, ay papacito, mi vida, y que no.
Eso no es amarlo. No estamos hablando de eso, por favor. Siempre escucho cómo las mamás me dicen lo perfecta que fueron en la crianza de sus hijos. Y yo cuando voy al sistema penitenciario agarro y digo, ¿y por qué ha ocurrido todo esto entonces? Esos son los que están ahí. Y los que están afuera y con traje y corbata tienen el mismo problema. Un funcionario, por cierto, de allá de Veracruz, me encantó esa noticia, leerla. Un funcionario de allá de Veracruz, quién sabe de qué municipio, no, él sí no le puse atención. El angelito pidió días a cuentas de no sé qué cosa porque iba a resolver un trabajo de la dependencia donde él trabaja. Se fue al mundial, allá lo pescaron, hasta allá en el mundial. Es un funcionario público. ¿Y ahí cómo está la autoestima? ¿Eso es ser muy vivaracho? ¿Cómo, cómo se aplica la autoestima? ¿Saben por qué ando yo duro y duro de que encontremos qué es la autoestima? Porque un muchacho que robe a una persona se va al reclusorio. Eso todos lo sabemos. Pero si yo compro un producto me cuesta un peso y lo vendo en 5 pesos, ¿soy un gran comerciante o estoy robando al otro? ¿Ahí es un negocio o es un robo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se aplica la autoestima aquí? Aquel robó y ayer escuché muchas versiones de todo lo que me dijeron y dije, por eso estoy hablando de esto. Ni dije casi en 2 horas nada. Nada más me dediqué a estar escuchando a todos los que estaban hablando. Y dice uno, puta, qué difícil es esto. Pero a ver, me cuesta un peso, lo vendo en 5 pesos. ¿Soy el gran negociante o estoy robando? Ese funcionario agarra todo lo de ese municipio y se fue al mundial. Hay otra senadora del PRD, está ahí con su hijo y psh, vámonos, también se fue al mundial. Y entonces, ¿cómo es eso? Ahí es, ¿qué? ¿Cómo se maneja la autoestima? En los maestros o profesores, una autoestima. O sea, dependiendo el ingeniero, el médico, el licenciado, etcétera, ¿cómo? O sea, ahora hay que dividir la autoestima de acuerdo a la carrera, la profesión y el ámbito donde estemos nosotros. Pareciera, ¿verdad? Que así es esta parte de la autoestima. El problema es demasiado severo. Nos dicen exactamente, y reitero, es muy bonito leerlo, pero yo lo practico. Esa es la parte de ahí, yo lo practico. Porque el daño, reitero, es durísimo en la infancia. ¿Vamos a ser nosotros después o trataremos nosotros de que alguien nos eche una mano en reorientar todo este severo problema? ¿Cómo, cómo es esto? Es una pregunta que sí hay respuestas, pero todo implica precisamente qué tanto esté
yo dispuesto a, a querer practicar? He hablado en estos últimos días o 2 semanas, por decir, y ahí habla en uno de los evangelios cómo al maestro se le acerca un leproso y le dice: si tú quisieras curarme, me curaría. Inmediatamente el maestro dijo: quiero. Y lo curó. No sé si nosotros podemos entender esa gran alegoría, la verdad no lo sé, pero al menos la parte de ahí es interesante. Él dijo quiero y se hizo. Puede ser que ahorita yo agarre y diga: no, pues ya mis hijos son grandes, pero y por ello ya no voy a querer hacer la parte que me corresponda a mí con otra persona. Nunca sé lo que el karma me está deparando. Y miren que se los digo yo con tantas sorpresitas que me he quedado, pero helado, helado. Agarro y digo: para eso se preparó uno. Si yo hubiera sabido, quién sabe. Se queda uno, pero helado a la hora de que dice el karma: bienvenido, te estaba yo esperando nada más a que llegaras. Te tengo esta sorpresita con el karma. Como tú no te acuerdas de tus otras vidas, pero como yo sí me acuerdo, te tengo una sorpresa. Entonces quiere decir que este estudio de la autoestima no puede ser nada más tocado hacia la ligera, en el sentido de que como yo ahorita tengo un problema, porque además esto es bien interesante. Si mis hijos están ahorita chicos, voy a procurar todo ahorita. No, y ahí va el espejismo. Voy a procurar que mi hijo no coma carne, porque eso... ¿Y cómo sabe si su hijo va a comer carne o no? Eso déjeselo a él, no, no a usted. Me consta, tengo muchos casos que intentaron que su hijo fuera, que no comiera carne, y él come carne porque es su karma. Y si no, luego es al revés. Por favor, hay que estarnos preparando. Yo les digo a las muchachas y a los muchachos que este problema del estudio de la parte interna, de estos valores internos, nosotros somos como Cricri. Ahí lo dejamos en el ropero de la abuelita, pero bien olvidados. Y le dejamos luego a otro la solución. Pero cuando esta persona tiene el problema, cuando es adulto, ¿cómo lo solucionamos? Comento y les digo, si en una escritura, yo tengo que hablar ahí con ellos de la Biblia porque, bueno, es la que nos conocemos, es la que todo el mundo habla de ella, y bueno, pues órale. Entonces le digo, si aquí es un maestro, ¿qué entendemos por un maestro? Un maestro es una persona que a través de muchas vidas ya se estrelló. Con esa experiencia dice por dónde hay que irse. Y por eso luego él mismo agarra y dice: me llaman maestro y no hacen lo que yo les digo. Si, si aquí dice que autoestima es esa parte
de amarnos incondicionalmente y confiar en nosotros, no necesitamos tener todas estas explicaciones, estas definiciones, lo que ustedes le quieran decir de la autoestima, si nada más nosotros escuchamos al maestro, y el maestro es el alma, siempre nos han dicho así, que el maestro es el alma, y ponemos atención cuando le preguntaron a él que cuántos mandamientos había, y él nada más decía que uno, nada más hay uno, este es el que resume todos: ama a tu Dios sobre todas las cosas. Si nosotros nos damos la oportunidad de, de estar estudiando y estudiando que que es lo que nos quiso decir ahí: ama a tu Dios sobre todas las cosas. Bueno, pues es que se entiende entonces, bueno, yo no sé si se entiende, ¿verdad? Esto nos ha llevado muchos nacimientos. Qué fácil es, esto se entiende, sí, como no. Llevamos 77,000 y tantos nacimientos en 1 millón de años, y esto se entiende muy fácil. Entonces, si el autoestima, dices, el de amarnos incondicionalmente, y el maestro nos está diciendo: ama a tu Dios sobre todas las cosas, bueno, pues es que la verdad no hay que darle mucho vuelto al asunto. Ese Dios es el alma. Ama a tu alma. ¡Pum! Vayas adentro. Pero, ¿dónde le puso una religión? ¿Dónde él está imponiendo algo? Él está sugiriendo. Él sugiere nada más, los maestros sugieren. Lao Tse, Confucio, Sócrates, Pitágoras, Platón, todo lo que hemos estado leyendo. La señora esta hindú que les decía, dice: es que aquí en la India nosotros le damos una gran importancia a lo que está acá adentro, y es el Atman. Cuando nosotros le demos esa importancia a lo que está dentro de nosotros, ese bebecito va a estar creciendo con una seguridad, no importa que no tenga papá, que no tenga mamá y todo eso, porque, bueno, como ayer yo le tuve que estar ya después, muy interesante la clase allá en todos lados, por supuesto, en todos lados, porque son preguntas de todos muy, muy profundas y muy interesantes. Yo les digo, estoy demasiado agradecido yo con ellos, porque a cómo he aprendido yo. Y, pero, pero ayer cuando este muchacho, porque empezó uno a hacer una pregunta y después siguieron los demás, fue muy profundo, al grado que cuando se me ocurre agarrar y decir qué horas son, puta, ¿qué hago yo aquí? Le digo, ya ni me van a dejar salir ahora a mí. Vámonos, le digo, no inventen, le digo, esto es hasta las 5, le digo, vean qué horas son, le digo, vámonos. Y efectivo, nada más para que se den una idea, agarro todo, ya estoy cerrando y todo eso, ya hasta venía el custodio así de que, pues, a ver qué había pasado, por qué no salía yo, ¿no? Le digo, estábamos tan metidos en la plática que ni el tiempo nos dimos, o sea, cuenta de que se ha ido tan rapidísimo. Y les decía yo, pero espéreme, vámonos con calma. Mire, el karma existe. Por supuesto que el karma existe. Una causa, un efecto, le digo. Sencillo, ahí está el karma. Si nosotros ahorita tenemos severos problemas y todo esto, bueno, porque está la ley del karma, y está la ley del renacimiento, y está la ley de los ciclos. Eso no lo vamos a poder evitar,
porque son leyes y para nosotros todavía nos las chutamos. Después cambiaremos esas leyes por otras leyes, pero a la evolución que tenemos nosotros, pues esto ahorita es así. Yo no lo puedo cambiar ahorita. Para poder entender lo que trato de decir, bueno, pues es más o menos lo que uno ha leído y dice que, pues ahorita yo me muero y me muero cuando el alma dice, pum, te mueres ahorita. Pero cuando ya se tienen otras iniciaciones, el discípulo agarra y dice, ya agoté mi karma, sale, vámonos. Nada más para que veamos algo de cómo las leyes cambian de acuerdo a la evolución de cada quien. Pero lo que sí no va a cambiar ni nada de esto es que desde un principio, así sea yo hombre común, aspirante en el sendero, discípulo iniciado, no importa, es ir a esa parte de adentro, crearle a ese bebecito en ese momento una seguridad grandísima de que él ya es alguien en la vida. El gran problema que todavía tenemos nosotros a la edad que tenemos y no sé quién soy. ¿Qué edad tengo? Y ni siquiera sé mi meta que tengo. ¿Me estoy llevando nada más? Pues porque voy cumpliendo años y ahí la llevo y soy cuidadoso. No falto a mi trabajo, todo eso, sí, pero ese es el mar. ¿Dónde está mi meta? Ya les dije. Mi meta, ok, si estamos hablando de la evolución, no de las partes kármicas, de la parte del servicio, de la parte de la conciencia grupal, sí, todo eso se entiende. Porque muchos me dicen, mi meta es cuidar a mis nietos y quedarme ahí. Perfecto, pero eso no puede ser la meta de estar evolucionando. ¿Por cuánto tiempo los va a cuidar? Ahorita será bebecito, pero al rato tiene 20 años y se fue. Y volvemos a hacerle la pregunta, a ver señora, ya cuidó a su nieto y ahora cuál es su meta. Pues ya lo que Dios diga, vámonos, para que veamos lo que estamos hablando. Porque esa es mi inseguridad desde que estaba yo bebecito. Y es a lo que nosotros seguimos diciendo. Entender que mi nacimiento, claro que es por cuestión de estas leyes que estamos hablando. Ya les dije, de acuerdo a la evolución me rigen y después ya es otro mundo. Por cuestión kármica, un papá, una mamá, pueden seguir mis papás juntos, se pueden separar, se pueden morir, puede ser alcohólico, etcétera, me puede golpear, toda la historia que no lo sabemos, eso sí. Pero yo tengo que estar estudiando precisamente el quién soy yo y el por qué yo nací. Pero no desde el punto de vista que soy, como siempre escuchamos en la familia, y si no es cierto en lo de la familia, es el único que me sé, y ahí en Mateo 10, en la Biblia, en el Evangelio, Mateo 10, dice clarito, ahí busquen cuál sea el versículo, ese sí no me lo sé, y tus enemigos serán los de tu casa. Nosotros debemos de tener un cambio de actitud y postura en la parte de la conciencia sobre los nacimientos, sobre los matrimonios, porque hay una autorresponsabilidad aceptada con un poderoso espejismo, por supuesto, porque es un poderosísimo espejismo, el de agarrar y decir, quiero tener hijos.
porque después las historias no las sabemos. Pero voy a emplear la palabra que siempre digo, no he podido encontrar todavía otra palabra. Desafortunadamente para nosotros, ese daño que yo le hice por karma, punto, es por karma, eh, se va a reflejar en el nieto, en la forma de que ese hijo cuide al hijo. Si yo tenía un hermano y conviví mucho con ese hermano y se muere mi hermano, toda esa separación, toda esa parte de frustración y de reclamo y todo eso, y de inseguridad y de soledad, inmediatamente se la voy a pasar al hijo. Observen nuestras palabras. Dios me bendijo con el nacimiento de este hijo. Pónganlo en lo de la autoestima, esa frase, y dígame si es una persona con mucha autoestima o con baja autoestima. Es una persona que tiene mucha seguridad. ¿Por qué dice así? ¿Qué le ha ocurrido para que ella se exprese así? Imagínense, de los 7,000 y tantos millones de habitantes, a ella nada más lo bendijo Dios. Los demás fueron borrados. Es casi decir que en este tremendo frío que está haciendo, exclusivamente el sol me está alumbrando a mí. A los demás no. Luego otra cosa que tenemos que estar pues negociando, digamos la palabra así, negociando muy fuerte, es exactamente nuestros poderosos deseos. Y entender, por supuesto, que ese hijo y yo no tenemos la misma evolución. Por supuesto que no tenemos la misma evolución. Y que me quede muy claro también que ni siquiera sé quién es el que está ahí adentro. Con mi espejismo nada más voy a estar diciendo yo, mi, o sea, mi hijo. Pero ¿quién está ahí adentro? ¿Hacia dónde lo tengo que orientar? ¿Cuál es su evolución? ¿Por qué decidió nacer ahorita en este ciclo? Es una tarea que por eso les digo, si ya no lo puedo evitar por mi edad y todo eso, bueno, sí tengo que pensar seriamente en, en mi próximo nacimiento. Algo está ocurriendo en esa persona que no tengo yo ni la menor idea de qué es lo que está ocurriendo ahí. Imaginémonos nada más que, que, que realmente fuera, que por cierto sí lo es, pero nosotros no captamos esto, pero que ahí, como en el Tíbet y en la India, fuera el nacimiento de un gran maestro. ¿Qué voy a hacer yo ahí con él? ¿Qué es lo que yo pienso hacer?
Esto es muy profundo. Tengo entonces que darme la oportunidad de estar viendo, analizando, ponerme en la mesa. Se habla mucho y lo primero que nosotros decimos es en la educación de, de nuestros hijos. La gran responsabilidad del papá en la educación de los hijos. Pero como nosotros estamos muy materialistas, somos totalmente occidentales, el término nada más para mí de la evolución, de la educación, es que se prepare porque un día va a tener que trabajar y se acabó. Y entonces, esa es la parte que sigue uno diciendo y la interna. Ayer me preguntaba una persona que por qué la India era tan pobre. Y le dije, bueno, ¿a qué es a lo que usted le llama pobre? Y eso al occidental le va a costar mucho trabajo entenderlo. Nosotros estamos tan acostumbrados que me ha ido muy bien en la vida porque pongo un carro o tengo una casa, etcétera. Y recuerden que la India dice primero lo que está adentro. Primero lo que está adentro. ¿Cuántos jóvenes conozco que terminan su carrera? Empiezan a disque ejercer su carrera. Internamente están destrozados porque no saben cuál es su meta. A ese bebecito se le prepara con esa parte interna desde chiquito. Lo demás es por añadidura. Se entiende que tendrá que ir a aprender el abecedario, etcétera, pero se le sigue preparando siempre esa parte interna. Y ese niño empieza a crecer con una seguridad grandísima como no tengamos idea. No estoy diciendo que hay que estarlo preparando para cualquier religión. A esa parte interna. Dice clarito, ama a tu Dios. Nada más. Entonces cuando nosotros empezamos a tener esa preparación, ese niño llega a los 7 años, el alma se da cuenta precisamente de que tiene ya una gran preparación, y si no gran preparación, pero al menos ha sido preparado para que esa alma siga estando en ese cuerpo retenida, no porque se vaya, el alma se va, nos morimos. Y el comportamiento de ese niño, de 7 a 14, 21 hasta 28 años, será totalmente diferente. Si no hay que meternos en tantos problemas. Nos hemos metido, por supuesto, en tantos problemas porque no le hemos dado la importancia que les digo a esa parte interna. ¿Cómo le puedo yo decir a mi hijo que tiene que amarse a sí mismo cuando yo ni siquiera le doy algo de afecto?
me va a costar muchísimo trabajo el poderlo estarlo logrando. ¿Cómo, cómo queremos después que tenga una seguridad para interactuar con los demás niños cuando no ha tenido la oportunidad? Desde que está conmigo, yo no le doy la oportunidad de interactuar. Imaginémonos nada más entonces. Pareciera algo que dice uno tan sencillo, pero yo les comento luego a los muchachos, y el miércoles le decía yo a las jovencitas, ustedes están ahorita muy jovencitas, le decía yo a ellas, 18, 19, 23 años por ahí anda uno. Y le digo, yo tenía 14 años, estaba en la mitad de la calle con mis amigos cuando yo, junto con ellos, nos hicimos la pregunta, y cuando tengamos 50 años, ¿qué onda? No me acuerdo si dijimos qué onda, no, pero eso sí, me acuerdo de que dijimos, y cuando tengamos 50 años, 14, 15 años teníamos, en un abrir y cerrar de ojos, cumple unos 50 años. Y empieza uno, es a lo que yo les quiero decir. Tenemos una etapa de que si no nos dan esa seguridad, vamos a crecer bien inseguros, pero demasiado inseguros. ¿Qué nos ha arrojado tantas pláticas con estos muchachos? Que la llegada a las adicciones, a la violencia, a la prostitución, a todo lo que nosotros pongamos en la mesa, se evita desde la niñez. Desde ahí se evita. Si yo le doy esta confianza de lo que estamos hablando, esta seguridad de esos valores internos, y el valor interno es el reconocerse que ya es alguien en la vida desde el momento que él nació, ese niño, cuando llegue a la poderosa edad de 10, 11 o 12 años, ese niño no estará drogándose, ese niño no estará en la prostitución, ese niño no estará en el alcoholismo. No tiene por qué llegar a esas circunstancias, porque hay un colchón de amor atrás de él. No hay un solo estudio que no hayamos tenido la oportunidad de hacer ahorita con los muchachos. Y mire que ahorita sí ya el trato con ellos ya son muchos. Hablamos ya hasta más de 2000 que hemos dado ya estas pláticas, y sencillamente nos arroja lo mismo. Nadie llega al alcoholismo porque haya tenido amor en su casa. Unas de las grandes verdades. Nadie se va a someter, por supuesto, a ningún problema nada más así porque sí. Por eso todos los psicólogos agarran y dicen familias disfuncionales. No, pero si la misma humanidad lo somos. Ya lo leímos, ya vinieron esos discípulos para decirnos que algo está sucediendo. La cosa es darnos cuenta de todo esto. Nosotros podemos estar pensando, dentro de todo nuestro espejismo también, y ahora ¿cómo lo soluciono? Mi hijo ya no es un bebecito, además ahorita ya tiene
tremendo broncón y todo eso. ¿Se acuerdan que les dije al principio que se acercó un leproso y le dijo al maestro, si tú quisieras curarme, ¿me curaría? ¿Y qué dijo él? Quiero. Y lo curó. El problema es que nosotros nos cuesta trabajo decirlo y aceptarlo. No queremos. Mi poderosísimo espejismo del materialismo es muy grande. No tengo tiempo para nada. Esa es la importancia de entender precisamente lo que dice aquí, amarnos incondicionalmente. A estas alturas, a estas alturas estoy más enfrascado yo a que alguien ya me vaya a cuidar, porque qué edad tengo, ya no puedo hacer, no, no, la autoconmiseración empieza a surgir. Y la pregunta sigue diciendo, uno, ¿por qué quiso hijos? ¿Qué pensó, que los hijos nunca iban a crecer? ¿Y que usted sí iba a ser viejo? Eso nunca lo pensó, pero esta es una ley. Inevitablemente que sucede así. Permítanme tantito, porque ya tengo aquí en la grabación bastantito y no me va a caber después a la hora de que paso los discos. Eh, Unos segunditos y estoy con ustedes. Espero que se grabe, porque hace 8 días no se me grabó. Espérenme tantito.